Así que Santiago, hermano del Señor Jesús. ¿Y cuáles son las palabras que aparecen aquí? Recuerde que para estudiar la Biblia hay que ver las verdades centrales, las palabras que se repiten, las palabras que nos guían en esta epístola. Y podemos ver del capítulo 1, del 1 al 8, ¿cuántos capítulos tiene la epístola de Santiago? ¿Cuántas? 5, gloria a Dios. 5 capítulos. Y Santiago es conocido como el práctico. Dice la historia que fue muerto, lapidado o apedreado. Era un hombre que no tenía dobleces y era muy práctico en su exposición. Él llega a nuestra mente, ¿verdad? Son 5 capítulos y los que hemos leído la Biblia y hemos oído. ¿Qué te recuerda de Santiago? A mí me recuerda a Santiago cuando dice, porque la fe sin obras es una fe muerta. Y es uno de los conceptos teológicos que más énfasis hace Santiago. ¿Por qué? Porque para el tiempo de Santiago ya el cristianismo, hermano, que nace por la diáspora judía, las 12 tribus, ya estaban, dice, que no había lugar, dicen los historiadores, en el mundo conocido donde no hubiera judíos ya, con iglesias establecidas, ya no judaizantes, sino cristianas. Imagínense, porque ese es el plan de Dios, hermano. Y Santiago está consciente por el Espíritu Santo que ya había una religión en el mundo. Diga conmigo, ya había religión en el mundo. Y algo que es muy problemático cuando no entendemos, ¿sí? Tenemos mucha información. Estamos en la era de la información. ¿Cuántos entienden eso? Demasiada información. Pero no estamos en la era de la sabiduría, hermano. Recuerde que información es solo conocimiento, per se. Conocimiento es ¿qué es? Datos, información. Conocemos mucho, hermano. Muchos de nosotros tiembla y vas a las redes sociales y al rato ya hablas y ya eres un vulcanólogo, un geólogo, sabes de todo. Y si hay cambio climático, al rato ya eres un experto por las redes. Hay mucha información, pero hay poca aplicación. Recuerde que podemos tener conocimiento, ¿y qué dice la palabra? El conocimiento envanece. Y Santiago va contra eso. Santiago dice, tú dices conocer a Dios. Ese mismo conocimiento que tú tienes, si no lo aplicas, es semejante al conocimiento que tienen los demonios. Y no, porque los demonios saben más. Dice que hasta tiemblan. Así que es muy importante, hermano, esto. Yo escribo, hago como los proverbios, ¿sí? Y pongo mucha información, poco entendimiento y nulo cumplimiento. ¿Y dónde aparece esto? En Mateo, el Señor que dice, aquel que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. No, al que no las hace es insensato. ¿Sí? Y Santiago, que es su medio hermano, imagínese que donde fue tejido Jesús, humanamente hablando, en el vientre de María, también fue tejido Santiago y Judas y otros hermanos más y hermanas. Pero vemos entonces que habría parecido entre Santiago y Jesús, sin duda. Humanamente, genéticamente había referencias, actitudes. Sí, porque Jesús se hizo hombre, se hizo carne. 100% hombre. Y ese es uno de los misterios de Dios. Entonces Santiago era como, hermano, como Jesús, muy
Tan es así que no pudieron pararlo y lo apedrearon, lo lapidaron. Y en esta epístola yo he sacado estas palabras: gozo, repita conmigo, gozo. ¿De qué va a empezar a hablar Santiago? Gozo. ¿Y gozo es fruto de qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Cómo estuvo en el tiempo de la adoración a Dios? Hermoso, ¿verdad? Porque el Espíritu nos da convicción. Y llegó a mí esa palabra: el que habita al abrigo del Altísimo. Dije yo, Señor, ¿qué tiene que ver este salmo con lo que estamos cantando? Me dice, es que porque están a mi cobijo, es que puedes venir aquí a gozarte y cantar y entender. Porque muchos reciben, pero pocos entienden. Muchos tienen ¿qué? Mucha provisión, mucha información, pero tienen nulo entendimiento, nulo cumplimiento. Y esto es una de las mandatos, exhortaciones desde Deuteronomio 28. ¿Quién no se acuerda de Deuteronomio 28? Al que oyere e hiciere estos mandatos que yo les estoy dando, dice Jehová, todas estas bendiciones, dice, vendrán sobre ellos y los alcanzarán. Amado, hay que refrescar y recordar que no basta con conocer. ¿Qué dice Santiago? El que oye y olvida. Sí, así está diciendo Santiago, ¿no? Dice en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Más tardo le pongo yo aquí en mi Biblia para irarse, porque en la ira del hombre no está Dios, hermano. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22, pero sed. Si se da cuenta, ¿cuál es el tema que estamos hablando, hermano? ¿Solamente conocimiento per se? No. ¿Cómo se hace real? Aquí lo dice, la fe sin obras. O sea, tú tienes un cuerpo de fe, pero no espiritual, sino un cuerpo de fe doctrinal. Tú tienes una teología. Y hay hermanos de años que conocemos, pero a la hora de aplicar, se nos olvida. Y estamos queriendo solucionar las vicisitudes de la vida a la manera que la hemos hecho siempre. Y no estamos siendo ¿qué? Conducidos por la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos la información de lo que debemos de hacer, pero cuando viene la crisis, nos olvidamos. Hermano, cuando estás en crisis, ¿qué tienes que hacer? Yo he leído de alguien, dice que les dijo a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte. Y dice que cuando estaba más angustiado, ¿qué hacía? Dile que está a tu lado, oraba más fervientemente. Pero nosotros cuando estamos angustiados, ¿qué hacemos? Le hablamos al hermano, al primo, oye, ¿no tienes por ahí unos 1,000 pesos que te sobren? Oye, ¿no tienes por ahí esto, el otro? Oye, fíjate que, amado, cuando primero hay que ir ¿a quién? Cristo ya abrió el camino. ¿Sí? Entonces, ¿eso es qué? ¿Tener el conocimiento solamente? No, esa es una fe muerta. Nosotros tenemos que creer que Él es nuestro socorro. Y a Él vamos. Hay un diagnóstico, una enfermedad. ¿A quién hay que ir? A Él. Y creer que Él sana. No, es que eso no puede ser posible. No. Si no tiene fe, no va a ser posible. Pero al que cree todo le es posible. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidor. Es que esto ya lo he oído mucho, esto ya me lo sé. Hasta que no lo vivamos, hermano, no lo sabes como debemos de saber. Pero sed hacedores y no tan solamente oidores. Y mire qué terrible, hermano, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, vuelve a repetir, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor. Amado, no basta con saber. ¿Es necesario qué? Hacer. Porque si no, solo seremos ¿qué? Falsos religiosos. Si no hacemos, hermano. Y él lo dice, que la religión pura y sin mácula, dice en el verso 27, dice en el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, hermano, ¿cómo es la exposición de Santiago? ¿A quién le recuerda? Es contundente. Es como leer las cartas de Juan, hermano. El apóstol del amor, pero si tira cada bombazo, el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, porque dice Dios que todos pecamos, punto. Dice uno, Juan era contundente. ¿Cómo es Santiago? El que se cree religioso y no refrena su lengua, dice, o sea, no tiene dominio propio. Amado, yo digo que soy religioso y yo me peleo con todo mundo. Hello, buenas noches. Y soy grosero y para todo soy golpeado. No puedo hablar pacíficamente, pero me autonombro ¿qué? Cristiano. No, recuerde cómo abrimos la plática. ¿Cuál es el llamado impresionante que tenemos? Hacer discípulos, pero el hacer fluye del ser. No podemos hacer lo que nosotros no somos. Y hacer discípulos es una obra ¿qué? Imposible en la carne. Porque el Señor dice, bástele, imagínense, parece poco, bástele al discípulo, y ahora le voy a poner el nombre, ser como Jesús. Como dice Efesios 4 al final, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón. ¿De qué varón habla? De Jesús. O sea que usted tiene el llamado alto y sublime de ser como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Diga conmigo, dio su vida. ¿Y usted por qué guarda tanto su vida, hermano, y no la da? ¿Para qué atesoras algo que vas a perder? Eso no es sabio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se oye bonito, ¿verdad? Pero cuán lejos estamos de que sea una verdad en nuestra vida. Entonces, en esa parte somos ¿qué? Religiosos. Si alguno se cree religioso, mire, entre ustedes, la iglesia, no está hablando al mundo, y no refrena su lengua, sino que dice, wow, engaña su corazón, la religión del tal es vana. Verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Mire, 1, visitar a los huérfanos. 2, visitar a las viudas cuando estén ¿qué? O sea, no nada más visitarlas por sí, sino cuando estén ¿qué? En sus tribulaciones, problemas. Y guardarse sin mancha del mundo, o sea, ser santos. ¿Y qué cantamos? Santo, solo tú eres santo y sin santidad, y es uno de los atributos comunicables de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amado, y sin santidad, usted y yo seremos engañosos, falsos, porque esa es la lucha. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos están oyendo el estilo de escribir de Santiago? Le apodaban el práctico. ¿Entiende usted eso? Que es alguien que es práctico. O sea, que no le da mucha vuelta, hermano. Va lo que va. Y esto es para eso. ¿Sí? Ahora, ¿y qué es lo que vamos a ver en esta lectura del 1 al 8? Todo es introducción. ¿Sí? Él les está hablando a quién, hermano. A las 12 tribus que están en la diáspora o dispersión. Yo ocupo una palabra, salud. ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras que van a resaltar aquí? Le dije gozo, fe, paciencia y sabiduría con humildad. ¿Cómo ve eso como título? Diga, bastante largo. ¿Sí? Gozo, fe,
paciencia y sabiduría, pero con humildad. La sabiduría que no es con humildad no es sabiduría, hermano. Esa es terrenal, diabólica. ¿Qué es la semilla del diablo? Le he dicho, el ADN del diablo. ¿Qué le dijo a Eva? Y serán como Dios. Ese es el lazo del diablo. Y la antítesis, lo que nosotros debemos de buscar, es la humildad. Porque la sabiduría es que humilde, pacífica, la que viene de lo alto. Lo vamos a ver. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cómo se llama esta meditación? Gozo, fe, paciencia y sabiduría con humildad. ¿Sí? Para el viernes, cuando lo quiero contemplar, compartir. Y vamos a ver el saludo. Santiago, verso 1. Le voy a dar lectura del 1 al 8. Santiago, siervo de Dios, y escuche, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, gócese abundantemente y gócese más y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. Bendita palabra del Señor. 8 versículos leímos y vamos a meditar en ellos. Santiago, ¿y cómo se nombra él? Doulos en griego. Y hemos leído en los diccionarios de estudio bíblico que doulos en griego quiere decir siervo, esclavo, voluntario, por amor. Dice que cuando ya cumplían su tiempo de jubilación, el dueño les decía, ya eres libre, puedes irte. Pero el siervo se había encariñado con su amo, que le decía, es que ya no quiero dejar. Aleluya. ¿Cuántos siervos hacían? Sí saben, ¿verdad? Cuando no te quieren, dice, ya vete. Tú no, yo aquí me quedo, aunque no me quieras. Y el amo lo tomaba y lo llevaba a la puerta donde estaban los ancianos gobernantes de Israel. Y ya les decía, miren, este siervo mío ya cumplió su tiempo de trabajo. Y ya le dije que es libre, pero él me dice que él no se quiere ir, que él ahora quiere quedarse conmigo voluntariamente hasta la muerte. Y se hacía público. Nadie objetaba. Entonces, ya sea el amo, dice el estudio, o algún anciano, tomaba una lesna, una estaca de madera, y ponían al esclavo en un tronco y le jalaban el óvulo y se lo... Por eso muchos cuando toman ese pasaje y empiezan a fastidiar a las mujeres que traen su marca de esclavas, que porque se hacen agujeros. Ya ve que hay religiosos que no permiten que a los niños, digo, a las niñas les hagan eso. Pero, amado, ¿de qué sirve eso, cumplir eso, si tengo una lengua mala? Si soy blasfemo, si tengo un corazón engañoso, si veo el sufrimiento y no me importa, ¿ayudará de algo el que no se oradó el lóbulo? No, esa es una religión falsa, ¿sí? Y
¿Por qué aquí? Porque se podían vestir todo, pero lo que quedaba al descubierto era el óvulo. Entonces, cuando alguien lo veía con tremendo orificio, ellos sabían que esta persona era ¿qué? Un esclavo ¿qué? Voluntario. Doulos, esclavo por amor. Pablo usa esa misma frase. Y ahora Santiago, ¿cómo se presenta él? Que él es un esclavo por amor ¿de quién? Del Padre. Pero asómbrese, dice la Escritura que sus hermanos no creían en él. Santiago, cuando el Señor manifiesta su ministerio, le dijeron, es que si tú eres, ¿qué haces aquí? Muéstrate. Porque dice en los evangelios que ni sus hermanos creían en él. Pero vemos en 1 Corintios 15 que entre los que se le apareció resucitado el Señor Jesucristo fue a su hermano Santiago, que Santiago llegó a ser ¿qué? Jefe de la iglesia en Israel. O sea, uno de los jefes supremos de la iglesia, pero él en su momento no creía que Jesús era el Mesías. Pero ahora ¿qué? ¿Cómo escribe su hermano? Porque pudiera haberse sentido con la libertad de decir que no, pues él es mi hermano, nos criamos juntos, yo tengo canonjía. No, él se pone ahora como ¿quién? Siervo por amor de ¿quién? No solo del Padre, sino dice aquí del Kyrios. ¿Quién es el Kyrios? Del Señor Jesucristo. Ya no le dice de mi hermano, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros? No, yo soy hermano del Señor Jesucristo. Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y él qué dijo? ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y se dirige a los discípulos, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi madre y mis hermanos. O sea que el Señor no hace, como dice Santiago, diferencia de personas. Y vemos aquí hermosamente, hermano, que qué hermoso es cuando en la familia se convierten, ¿verdad? A mí me asombra cuando mi cónyuge, alguien le pregunta, dice, no, es que el pastor dijo esto. Yo digo, caray, ya cree que Dios me llamó al ministerio. Y eso es hermoso, pero ¿es de gratis? No. Entonces, Santiago, ¿por qué creyó? Estoy haciendo las comparaciones, sí, por ahora, si ahora se cree que Jesús no. ¿Por qué Santiago creyó en Jesús como el Kyrios? Porque es más difícil creer cuando alguien te conoce. Dice que cuando llegó a su ciudad, a su tierra, dice que hizo pocos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente, porque decía, ¿no es este el carpintero, el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos con nosotros y sus hermanas? ¿De dónde tiene este tanto poder y tantas cosas? Es difícil porque ¿quiénes son los que no creen en ti? Dice que no hay profeta sin honra, ¿dónde? Sino en su casa, en su tierra. ¿A poco? Si yo te conozco, nos criamos juntos. Pero aquí vemos esto, mire, parece cosa menor, hermano. Pero vemos que el haberse convertido Santiago es un testimonio, ¿qué? Inobjetable de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Que su hermano lo reconoce como Señor, como Mesías, como Kyrios. ¿Sí se oye? Del Señor Jesucristo. No toma ningún abuso, sino que él se pone ¿qué? Como un siervo más. ¿Y a quién va dirigida esta epístola primariamente y primeramente? A las 12 tribus que están en ¿dónde? No quiere decir que en Israel y en la tierra ya no había nadie, no, sí estaban, pero con la persecución, ¿se acuerdan aquellos que estamos estudiando Hechos? ¿Sí? ¿Quién hizo que se cumpliese la promesa de Hechos 1:8? Y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires. ¿Sí? El Espíritu Santo en nosotros es como un dínamo de donde emana la fuente de vida. ¿Sí? Dínamo, poder, dinamus. El
El dínamos es la palabra que usamos ahora para algo que genera poder, un dínamo o la dinamita, ¿sí? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque al terminar se lo explico. Ok. Él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión y comienza. Verso 2. ¿Y esta carta es para quién, hermano? Para todo aquel que ha sido hecho hijo de Dios por la fe. ¿Sí? El incrédulo no la puede entender, como dice Pablo a los Corintios. Hermanos míos, porque nadie puede entender esto, hermano. Que te goces poco o mucho. ¿Qué es sumo? ¿Cómo? Dice, hermanos míos, cristianos, así te dice el Señor, que lo que estés pasando, en lo que estés pasando, te goces, pero ¿cómo? Como le dice Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Se imagina? Y nosotros, hermano, ¿qué nos manda a decir el Señor? Dile que está a tu lado, regocíjate. ¿Cuándo? Ahora que estás en problema. Ah, no, regocijarse cuando todo el sopla a favor, cuando los astros están a tu favor. Cuando el horóscopo dice que todo está para ti, es fácil. No, regocíjate ¿cuándo? Sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando te halles en diversas pruebas. ¿Cuáles pruebas? Diversas. ¿Y cuáles son las diversas? Pueden ser ¿qué? De dinero, salud, dignidad. Y estoy copiando lo que le pasó a Job. ¿Perdió qué? Dinero, perdió sus hijos, perdió salud. Pareciera que ya fuera todo. No, ¿qué es lo que él empezó a quejarse? Cuando su buen nombre fue derribado. Incluso su mujer, ¿qué le dice? Llegaron sus amigos y ¿qué le dijeron? Ya confiesa. Dice, no, dice, si la gente del pueblo venía a mí y yo les aconsejaba, pero ahora ¿qué decía la gente? Que algo muy malo tuvo que haber hecho Job. ¿Y quién lo humilló también? Su mujer. Le dijo, ¿todavía retienes qué? Tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Perdió qué? Perdió todo, hermano. Entonces, ¿qué es hallarse en diversas pruebas? Pues ponle, ¿cómo anda tu economía? ¿Para llorar o para reír? Pero gózate. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está con tu familia? ¿Tienes pérdida? Mire lo que le voy a decir. No, mi familia toda está bien. Toda tu familia ya es salva. Porque si hay familia tuya que están perdidos y tú sabes que están perdidos, no porque sean tus hijos van a ser salvos, porque esto es personal. Entonces es una prueba, hermano. Y debe de afligir tu corazón. Tus hijos están bien. Se da cuenta que el vivir, nunca vamos a estar plenos, hermano. Por eso se nos llama que en este valle de sombra de muerte siempre tendremos ¿qué? Aflicciones. Entiéndalo. Usted va a tener aflicciones de per se. ¿Por qué? Porque usted se imagina, se idealiza, se cuenta que usted, ¿por qué la vida no le salió? ¿Por qué no encontró al hombre perfecto, la mujer perfecta? ¿Por qué no tienen los hijos perfectos? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? Así es. En el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Pero el cristiano, ¿cómo debe tomarlo? Pruebas. ¿Por qué? Dice que el oro, los metales preciosos, son afinados, se le quita ¿qué? La escoria a través del fuego y el golpe. Hello, fuego y golpe.
Toman el metal, lo sacan, lo ponen en el yunque y marro para que bote. Alguien dice, ay, dice que el oro es probado con fuego. Y hace que, la analogía dice, la fe, dice que es perecedero. La fe que es, ¿qué? Imperecedera, también, ¿qué? Será probada por el fuego de las pruebas, valga la redundancia. Te vas a hallar en prueba, hermano. Te vas a hallar en tribulaciones. Verso 3. Estamos hablando gozo. Que debes tener, ¿qué? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, si alguna vez te pasa, no, seguro que. Amado, ¿cómo vas en tu vida? ¿Has sido probado? Sí. ¿Cuántas veces has pensado en estos días de tus pruebas de decir, yo hasta aquí llegué? ¿De qué vale ser cristiano? ¿Saben contar? Ya no cuente conmigo. ¿Cuántos han pasado por eso, hermano? Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que después de haber resistido la tentación? Pero ¿quién es el que te ayudó? Hermano, resista. Va a pasar. Esto que estás viviendo es pasajero. Usted ha oído hablar de los temporales. ¿Por qué les llaman temporales? Porque son por temporadas. ¿Sí o no? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, porque tengo por cierto, o sea, ¿qué es lo que él sabe y que quiere comunicar? Que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que estás pasando, dice, no son comparables con la gloria venidera que en ustedes que están siendo perfeccionados va a manifestarse. Amado, vale la pena por lo que nos espera. Sin duda, y esa esperanza que no avergüenza, porque el que nos prometió, ¿qué es lo que dijo Job? Que yo sé que en quién he confiado, porque después de deshecha esta mi carne, ¿y cómo estaba él? Llagado, podrido, y el que lo mirara diría con esa exultación que él hacía, yo sé que después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a mi Redentor. ¡Wow! O sea, es algo muy, muy avesado, ¿no? ¿Se imagina? El que lo viera diría, pues ya está delirando, ya está enfermo, ya se va a morir porque ya está loco, porque tú perdió todo. No, él estaba en diversas pruebas. Y de él se dice que bienaventurado. ¿Y se habla de qué? Se dice una palabra de Job, la paciencia de Job, la paciencia del Señor Jesucristo. Porque ¿qué es lo que busca producir de esa fe que decimos tener el Señor con las pruebas? Paciencia. El Señor prueba nuestra fe para que entonces, ¿qué es lo que va a producir? Paciencia. ¿Sabe que la gente que es paciente, hermano, se nota? Y obvio, el que es impaciente, ¿qué? Grita. O sea, es notorio que no, que todavía le falta ¿qué? Le falta fuego. Le falta que lo metan al taller del maestro todavía. Mucho fuego y qué. Y ya después aprendemos a qué. Ya no corremos, ya no gritamos, ya no lloramos, decimos, yo sé que Él está en control. Y yo habito a su sombra. Y sé que Él me guarda. Aleluya. Que nada ni nadie, Romanos 8, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, hermano. Ni lo alto ni lo profundo, dice. ¿De qué más se acuerda usted? Ni ángeles, ni principados. Nada. Ni cosas que aún no se han creado, hermano. Ni han subido en corazón de hombre. O sea, Dios nos guarda. Pero ¿quién debe creerlo? Esa es la fe probada. Amado, el que ya pasó el desierto, ya sabe que todo va a pasar. Dile que está a su lado, hermano,
Eso que estás pasando va a pasar, porque eso es pasajero. No para siempre estará caído el justo. Otras tantas lo levantará el Señor. No es para siempre, amados. Disfrútenlo. Disfrute el viaje, como yo les digo. Sigue diciendo, pues, sabiendo, ¿qué debemos de saber? Amado, ¿qué debe de estar claro, firme, plantado? Debe ser nuestra convicción. Eso es una palabra de convicción. Sabiendo. ¿Qué usted debe de saber, hermano? Hermano, ¿usted sabe certeramente que mañana es sábado? ¿O tiene dudas que mañana sea sábado? No, ¿cuántos dicen? Yo estoy seguro que mañana es ¿qué? Que mañana es sábado. Y si Dios permite, lo viviré, y si no, estaré con Él. Pero es de certezas. Por eso aquí Pablo está diciendo, sabiendo, ¿qué debemos de saber, hermano? Que la prueba de nuestra fe. ¿Usted tiene fe? Bueno, esa fe es necesario que sea probada. ¿Cómo? Entonces ven y acepta a Cristo. No es felicidad. No. Todo aquel que viene a Cristo y que determina seguirlo y determina vivir una vida ¿qué? Todo aquel que quiera vivir piadosamente será probado. Serás probado. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque Dios es Dios de propósito, produce. ¿Cuál es el resultado del cristiano en las manos de Dios? ¿Cuál es el resultado, hermano? ¿Cuál es el resultado visible de un cristiano? Paciencia. Paciencia. ¿Y de qué se compone la paciencia? Certeza, convicción. Y al final, ¿qué dice la definición de fe? ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera. ¿Y espera tiene que ver con qué? Dice en Zacarías dice, volved, oh prisioneros de esperanza. Dice. ¿Somos qué, hermano? Prisioneros de esperanza. Volved a la fortaleza, dice, y os anuncio que os restauraré al doble. Amado, nosotros somos prisioneros ¿de qué? De esperanza. Y tenemos paciencia, está probada nuestra paciencia. Son días, son semanas, son meses, son años. ¿Y seguimos qué? Amado, no se cansa de esperar. Pacientemente, dice el Salmo, esperé en el Señor. Y Él me oyó. Y Él me levantó. Y Él me restauró. Y en Él esperaré. Aunque me matare, dice, en Él esperaré. Ese es un cristiano que ya está experimentado en quebranto, hermano. Ya no se mueve. Y dice, no, vayámonos de aquí, vámonos a otro lado. Quizá pueda cambiar a donde vayas. Porque no es geográfico. A donde vayas, el trato es contigo. Es que si nos vamos a donde vayas, ¿quién pensó que en España no estaba Dios? Jonás tomó un boleto para España. Él y era profeta. Pero esta ternura en su cabecita pensó que, no, yo me voy a España y yo no voy a Nínive a predicarles que se arrepientan. Hermano, y puedes huir, pero a donde vayas. ¿Qué dice el Salmo? ¿A dónde huiré? De tu espíritu. Si me remontare, ahí estás tú. ¿Qué quiere decir? Que Él está dentro de nosotros y está trabajando contigo donde te metas. Es que yo creo que si ¿qué crees? Donde vayas. Por eso Jonás cuando irrumpe en la proa en el barco y les dicen ya no tiren nada, tírenme a mí. Y dice, pero ¿por qué tú qué? Dice, es que soy hebreo y temo a Jehová y ando huyendo de Jehová. Hermano, tenga cuidado, ¿quién mete a su barco? Porque hay muchos fugitivos y le van a destruir el barco. ¿Cuántos entendieron entonces? Sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir ¿qué? ¿Y cómo se manifiesta la paciencia en el cristiano?
esperar. Espera, ora y espera. Porque al que estás orando, sabemos que él que no miente. Es que esperen, ¿eh? Aleluya. Paciencia. Pero ahí no lo deja, dice en el verso 4, mas tenga la paciencia, ¿qué? ¿Qué está diciendo aquí? Su comprobación, hermano. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo y en ti es un resultado de la prueba, del sufrimiento. Pero esa paciencia, ¿cómo se va a mostrar completamente? ¿Cómo se va a mostrar completamente? ¿Qué es lo que busca? ¿Que seas qué? Perfecto. ¿Qué es cabal? Por ejemplo, ¿qué es perfecto? Lo sabemos en la Escritura, es maduro. Amado, ¿cómo sé que alguien ya está pasando la prueba? Porque ya es ¿qué? Maduro. Ya no es de aquello que me voy de aquí. Se divorcian cuando recién se casan, se divorcian ¿qué tiempo? Acuérdense. ¿Cada qué tiempo? Cada 3 días, hermano. El lunes te estabas divorciando y yo con mi mamá ya agarraba tu cocinero. Ay, pero es que ni mamá tengo ya. Pues me quedo, pero porque no tengo mamá. Pero ya ahora, hermano, ¿qué decimos? ¿A dónde? ¿A dónde iré? No tengo opción de divorcio. Estoy hablando a cristianos, ¿eh? No tengo opción. ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Ya Pedro estaba ¿qué? Ya estaba dando muestras de que el fuego estaba produciendo en él un siervo. Y él reconoce algo. Porque el siervo, el que ya está siendo probado, hermano, se está pareciendo a quién. Recuerden, no se me olvide el inicio. Bástele al discípulo ser como su. ¿Y quién es tu maestro? ¿Tu pastor? Estás perdido. No. ¿Quién es tu maestro? Jesús es tu maestro. Entonces, cuando tú estás en eso, sabemos y estamos en el entendimiento de qué, familia, de que tú serás cada vez más como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? ¿Experimentado en qué? En quebranto. ¿Y él se volvió atrás? No. ¿Cómo es un cristiano que ya está probada su fe? No vuelve atrás, no vuelve atrás. ¿A dónde iré? A estas alturas de mi vida, con todo lo que me has mostrado, Señor, ¿a dónde iré? No. ¿Qué es cuando querían engañar a Nehemías? Y hasta llegó un falso profeta y le dice, uy, Nehemías, vamos al templo, vamos al altar a escondernos porque te quieren matar. Sí, vienen a matarte. ¿Y qué hizo Nehemías? Un hombre que sea como yo. ¿Va a huir? No, dice. Amado, cuando alguien ya está probado, ¿a poco corre? Ya no corre. Ya no corre. Amado, cuando fueron probados los apóstoles, ¿cómo fueron probados? Mataron a Jesús, su líder. Y en ese momento, ¿qué? Se escandalizaron y huyeron. Qué vergüenza, ¿no? Pero luego cuando Él va por ellos y se les manifiesta vivo, hermano, después de que tú viste a la muerte ser vencida, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Se engaña uno o no? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si el Señor, mi Señor, te venció y es al que sirvo y sigo, no temeré a nada. Es alguien que ya probó qué, ya fue probado en el fuego, ya su fe, aleluya. Entonces ya va ¿qué? Madurando. Amado, ¿de qué se trata la Biblia? Dejen ya de ser niños, debiendo ser ya madure. No podemos estar, los que están recién llegando, gloria a Dios. Amado, pero hermanos que ya tenemos ¿qué? Los 3 años y medio del discipulado. Ya no se vale que esté, pues yo me voy, pastor. Anda, vete, tú no vas a crecer nunca. Deja el espacio a otro para que inutilizas la tierra. Amado, ¿de qué se trata? De crecer. Y en lugar de abono, ¿qué tenemos? Pruebas, fuego.
Esa es la diferencia. Cristianos que no quieren sufrir. No, esos no son cristianos, hermano. Y andas brincando. Ay, aquí no, aquí ya. Es como los que se divorcian una y otra vez. ¿Yo por qué hablo tanto de divorcio y de matrimonio? Soy profeta, recuerde. Entonces, el problema no es tu cónyuge. El problema es uno. ¿Sí? 2, 3, 4 veces que cambiaras de matrimonio, si tú no cambias. Llegó un muchacho que antes estaba aquí y le pide el consejo a mi esposa y le dice, oiga, madrina, dice, es que las muchachas que tomo todas me salen locas. Y le dice la madrina, no, dice, tú las pones locas. O sea, el mal está ¿qué? Está en ti. Y sí, tan al grado es que se fue y sigue igual, brincando de flor en flor y de rama en rama. Dice pues, mas tenga la paciencia su obra completa. El que comenzó en ti la buena obra, hermano, no la va a dejar a medias. Es que dice, Señor, ya déjame. No, ¿hasta qué? Hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. ¿Se sufre? Se sufre. Tomas tu cruz. Y cabales. Es sinónimo. Perfecto y cabal. ¿Quién es alguien que dice es un varón cabal? Es una mujer, o sea, tiene que emocionalismo o es convicción, porque viene hablando que la fe que no es probada puede decir que tiene fe, pero ¿cuál es la realidad? Que la fe sin obras. ¿Y cómo se ve a alguien que su fe fue probada por fuego? Tiene obras. Así de sencillo. Aquel que diga que tiene fe, por su fruto. ¿Sí o no? No, es que yo tengo fe. Muéstrame tu fruto. ¿Qué has hecho? ¿Cuántas almas has ganado para Dios? No, pero es que yo predico y yo no. ¿Cuántas almas has ganado para Dios? ¿Qué has hecho? Y no estamos hablando de obras para salvación, sino que aquel que ya es salvo, ¿cómo se conoce? Por su fruto. Y para que dé fruto, ¿qué necesita? Fuego, diga conmigo, fuego. Sí. Usted ya tiene frutos, hermano, de que aguanta. O sea que las cosas no le han salido como usted se imaginaba. ¿Cuántos así como que dijeron, qué decepción, porque yo pensé que seguir a Jesús era todo bien, todo bien, todo bien? No, y es más problema que nada. Pero esa es la prueba. Tenemos un mal concepto. Sigue diciendo, sin que os falte cosa alguna, referente a qué? A la perfección. Verso 5. Este es hermoso. Y si alguno de vosotros no sabe cómo pasa esto, ¿tiene falta de qué? De sabiduría. Que tú dices, Señor, es que ¿qué es ser cristiano? Usted viene a la iglesia y tiene mucha información, pero hay gente, hermano, que está siendo llamada y está en lugares donde no les dan ¿qué? La correcta doctrina, como es decirle, vas a sufrir, vas a llorar, vas a sufrir persecución, vas a sufrir pérdidas. Y dice, pero ¿cómo? Hermano, ¿y si alguno no sabe cómo? Porque aquí le damos que la doctrina, que tendría que ser a la información, a la ciencia, y puedes tener mucha información, pero ¿qué? Poco entendimiento y nulo cumplimiento. ¿Se da cuenta? ¿Y de qué viene hablando todo Dios? Que no basta con qué, con que sepas, si no haces, estás peor. ¿Y qué tenemos que pedirle a Dios? Sabiduría, ¿para qué? Para saber vivir para Él.
Sabiduría para saber vivir para Él, como a Él le agrada. Hermano, ¿usted sabe lo que a Él le agrada? Dice el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, todos me abandonarán, pero el que me envió nunca me ha dejado solo. ¿Por qué? Dice, porque yo hago siempre. Amado, entonces, ¿qué es la sabiduría? Buscar el agrado de mi dueño, de mi Señor y Dios. Eso es sabiduría. Saber escoger qué? Lo que le agrada a Dios. Y usted en el ayuno y la oración, en lo secreto, que Dios le va a mostrar su voluntad para usted. Hay una voluntad general, pero hay voluntades específicas. El Señor quiere hacer contigo algo y debemos recibirlo. Y es hermoso, dice el verso 5, y si alguno de vosotros, amado, alguien aquí rayaría en la soberbia de decir, no, Señor, yo no necesito a Dios, yo sé cómo se debe de vivir. Pues eso es soberbia. Eso es el espíritu de Satanás, porque lo vamos a ver. ¿Quién puede ser sabio? Responde, el humilde. ¿Quién puede ser sabio, ya siendo hijo de Dios? El humilde. ¿Y para qué Dios nos quiebra? Para eso, para que seamos humildes. ¿Qué les dijo Pablo cuando el Señor, después de lo que él oyó, de esas revelaciones, le dio una qué? Un aguijón de Satanás y lo abofeteaba, dice. ¿Para qué fue dado eso? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios tiene propósitos. Y muchas veces cuando no entiendas, tú aférrate a eso. Yo sé, y Job decía, porque en nada he hallado despropósitos en mi Dios. Todo lo que Dios permite, todo lo que vino y está llegando y va a venir sobre mi vida y sobre tu vida, no se le escapó, es parte del plan de Dios para nosotros. Dios tiene plan para nuestras vidas, pero Él nos va preparando, hermano. Él nos va cocinando, permíteme la expresión, con fuego. Nos va preparando. ¿Para qué? Para que la paciencia divina esté en nosotros y no nos desesperemos. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, hermano. Y tiene un plan personal para ti. Pero tú acércate en oración, en comunión. Dile, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? No te alejes, no digas, no, Señor, ahí ocupa a mi hermano, ocupa a mi hermana. No, ven tú, acércate a Él. Necesitamos siervos y siervas, por amor, como Santiago, como Pablo. Necesitamos, amados. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, habría alguien que dijera, no, yo ya no necesito, yo ya llegué. Ese no ha llegado. Es como si algún pastor de años o alguien que predique y todo dijera, no, yo ya llegué. ¿Ese qué? Ese ya cayó. Si alguno tiene falta de sabiduría, amado, si yo pregunto aquí, usted aquí tiene falta de sabiduría, pero no la sabiduría terrenal, animal, diabólica, que esa es de la de Satanás. Aquí muchos son máster. Bueno, eran. Los que ya me miraron así, eran. El que es maduro aguanta, hermano. ¿Aguanta qué? La exhortación. Si te dicen, oiga, ¿usted por qué es tan grosero? Pero tú no eres grosero, tú eres espiritual, dices, no, está usted equivocado. Pero si te pregunta, oiga, ¿usted por qué es tan grosero? ¿Qué le? Dices, no, este está confirmando que es que todavía es inmaduro. Sí, cree en Cristo y todo, pero todavía es que le falta qué, diga conmigo, le falta fuego y martillo. Mucho fuego y martillo para que saque la escoria. Si alguno tiene falta de sabiduría, hermanos, y reconocemos que si algo me falta, es sabiduría, hermano, de lo alto. Puedo tener conocimiento, porque paso el tiempo leyendo la Biblia, pero cuando viene la dificultad, la decisión, la crisis de fe, ahí se ve cuánto sabes. Recuerde, hemos hecho un refrán que dice, no te haces sabio
No te hace sabio cuánto lees, sino cuánto recuerdas. No te hace cristiano cuánto lees, cuánto recuerdas, sino cuánto vives. ¿Cuánto vives, hermano? De tu fe, de lo que sabes. Esa es la evaluación. ¿Cuánto vives? Te pregunto, ¿horas? No por ti, por otros, por conocerlo. Ayunas y no solo alimento. El que tenga oídos para oír, que oiga. Estás dispuesto al sufrimiento con tal de conocerla, porque es lo que leemos en la Escritura. Dice Pablo, hazte como yo. Y él dice, todo lo tengo por basura, con tal de qué, por conocerle. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto sabes tú de lo que Dios quiere? Porque sabiduría es que el siervo que sabe. Dice, ya no os llamaré siervos, sino ahora serán mis amigos. Dice, porque el siervo no sabe lo que desea su Señor. ¿Y cómo se ve que vamos creciendo? Cuando estamos a lo que quiere el Señor. ¿Y qué quiere Dios, hermano? Santidad. ¿Qué quiere Dios? Misericordia. ¿Qué quiere Dios? Que seamos justos, que no juzguemos según las apariencias y que tengamos misericordia, porque dice que juicio sin misericordia se hará aquel que haga juicio sin misericordia. Y yo soy bueno para hacer juicio. Soy un fariseo especialista, nivel, no me queda vivo nadie más, pero no me veo a mí, entonces soy un falso, soy un hipócrita, porque solo estoy viendo la paja. Usted no es así, yo sí, hermano. Y a veces me hallo juzgando y luego viene el Espíritu y me da. ¿Quién eres tú para juzgar a siervo ajeno? Ocúpate de tu vida. ¿Cuántos son buenos para el juicio, hermano? Aparte de mí. Sí. No me gusta nada, hermano. Pero bueno, vamos porque quiero terminar. El cual da a todos sabiduría, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. O sea, Dios no te va a decir, ¿cómo me andas pidiendo sabiduría? No, Dios no te va a reprochar. Dios, ¿qué es lo que Él quiere? Que le pidas para que recibas. ¿Quién pidió sabiduría en lugar de riqueza? Salomón. Usted va al libro de Proverbios y todo habla, personifica la sabiduría, pero la sabiduría es Cristo. Y él dice, si buscases como buscas el oro, amado, como buscamos el dinero, si así buscásemos la sabiduría, tiempo hace que no estaríamos como estamos. Dios le dijo a Salomón, ¿sí se acuerda? ¿Sí se recuerda? Salomón le dijo, Señor, no sé cómo entrar ni salir. En ese hebraísmo, ¿qué significa? Se lo he dicho muchas veces. No sé cómo se hace de rey, no sé cómo. Dice, y tengo pavor por este tu pueblo tan grande. Qué hermoso, ¿no? ¿Y qué le pidió a Dios? Sabiduría. Y Dios no solo le concedió sabiduría, sino que todo lo demás. ¿Sí? Y vemos en sus proverbios que él no se sostuvo en la sabiduría. Pero esa es otra enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque sabiduría que no se aplica, acuérdese, no es sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Riqueza, dice el dicho mexicano, dinero en manos de pobre, pobre dinero. No, pidamos sabiduría para que de lo poco que tenemos, lo multipliquemos. Y ahí entra sabiduría, ¿para qué? Para administrar el cuerpo que Dios nos dio que no es nuestro. ¿Cuántos reconocemos? Rapidito.
que no hemos sido sabios en la administración de nuestro cuerpo. Comemos lo que no debemos de comer. Pensamos lo que no debemos de pensar. Ocupamos el tiempo que no es nuestro en lo que no debemos de desperdiciar. Y eso denota que no somos sabios. Tenemos un problema de salud a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, hermano. Dios da la sabiduría. Verso 6, me faltan 2 más después de este. Pero ¿cómo la tienes que pedir? Con fe. Recuerde, estamos hablando de gozo. ¿Qué debes de tener en las pruebas? Gozo. ¿Y qué es lo que se prueba? Tu fe. ¿Y cuál es el fruto de esa fe? Paciencia. ¿Y qué es lo que denota la paciencia? Sabiduría. Y termina él hablando de humildad. Sí está ahí. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Mire qué figura. ¿Cuántos han visto cómo es el mar? Sin duda, aquí nosotros. Es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que anda de un lado para otro, ¿qué denota? Que no es sabio. El que no persevera en algo, hermano. La que un día es esto, otro día es el otro, o sea, lo va a él a reafirmar, inconstante en todos sus caminos. El que no es sabio se denota en todo lo que hace. Es aprendiz de todo, maestro de nada, hermano. Hola. ¿Cómo se ve alguien que no es sabio? Sabe un poco de todo, pero no sabe cómo debe de saber. ¿Por qué? Porque es soberbia. Si hablan de esto, yo sé. Y hablan del otro, yo también. Y hablan, yo también. O sea, es soberbia. ¿Quiere estar qué? Como el ajonjolí en todos los moles. No, hermano, hay cosas que no sabemos y no vamos a... Porque sí podemos aprenderlas, sí, pero ¿qué es la sabiduría? Tú tienes que dedicarte. ¿Por qué es que no podemos terminar la Biblia, hermano, antes del año? Porque no nos dedicamos, no nos enfocamos. Estamos tan saturados, hermano, de cosas que debemos de hacer. Vamos avanzando. Dice entonces que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién es el que no va a recibir la sabiduría de la cual estamos hablando y es más valiosa que el oro? ¿Quién no la va a recibir? El que es de doble ánimo, inconstante. ¿Y qué es lo más terrible de ser inconstante? Que tu fe en Dios es inconstante. Sí puede tener ejemplos de eso. Hermanos que dicen, no, ahora sí vas a ver y empiezan un domingo y entre semana y ya quieren estar. Pero ¿qué tiempo demoran? Ya estamos terminando el año. ¿Y cómo están las iglesias como esta, hermano? ¿Dónde están los demás? Es que hay cosas más importantes. Eso se llama. Para que seas constante, deben haber, ¿qué? Prioridades. Si no tienes prioridades, no tienes nada. Tienes una marea convulsionada, es tu vida. Pero si usted tiene prioridades, ¿y qué es lo que dice que hay que buscar? Primero, el reino de Dios y su justicia. No tu reino, no tu satisfacción. Porque ahí se da uno cuenta que esa persona, aunque pida sabiduría, ni para eso va a ser constante. Ni para eso va a tener una fe que no se mueve. ¿Pide cómo? Creyendo. ¿Cuál es la definición de fe en Hebreos? ¿Es pues la fe? La certeza de lo que se espera. Convencido, aunque no lo vea ahora, no me moveré. ¿Seré qué?
constante. Fijos mis ojos en Jesús. Todo lo demás arena es, dice ese canto, ¿no? Se canta bonito. Pero en realidad para ti todo lo demás es arena. O sea, en su medida, pero no tiene la importancia eterna que es enfócate. Enfócate, hermano. Con convicción, firmes y adelante. Donde no te muevas. Donde tomes las cosas necesarias, pero lo único vital es Dios. Entonces, ¿qué hace el inconstante? Pide, pero ¿qué? Duda. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y cómo sé que no tiene fe? Dice Santiago, porque le dice, tú tienes fe, pero no tienes obra. Tú estás muerto. Termina diciendo, verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá que no solo la sabiduría, cosa alguna dice del Señor. ¿A quién se refiere? Al que es qué. Decía mi mamá cuando nos reuníamos nosotros, los varones, y hacíamos negocio y todo. Dice, ustedes, dice, son los hombres del mañana, dice, porque todo es para mañana. Y ya cuando nos levantábamos de la reunión, decía mi mamá, ¿y quién va a levantar todo ese botadero que dejaron? Le decíamos, ¿cuál? Pues sí, que pusieron negocio, que hicieron... Enfócate en algo, hermano. Busca primeramente su reino y su justicia. Y todo lo demás que es válido, vendrá a ti como consecuencia, porque lo prometió. No lo estoy prometiendo yo, lo estoy leyendo de la Escritura. Y termina diciendo, el hombre de doble ánimo, mire, ¿a qué nos anima el Señor en esta Escritura de 8 versículos? Sé de una pieza, sé de convicción. Pero ¿qué significa el hombre de doble ánimo? ¿Sabe que ese ánimo es una fuente? Alguien tuvo de esas bicicletas que le ponía uno un dínamo en la llanta, o sea, y rodaba y generaba voltaje y encendía la lámpara. ¡Wow! Y tú andabas en tu bicicleta, ¿no? Yo recuerdo de niño, no era mía, era de mi primo, y yo oraba sin saber que me la prestara una noche, y a veces en la noche. Y yo iba pero hipnotizado porque tenía una lámpara, y a la hora de pedalear, hermano, ese es un dínamo, una fuente. La persona que tiene dos fuentes, ¿se entendió? Recibe fuente del mundo y recibe fuente de Dios. Y dice una parte tuya, es que yo quiero ser como Cristo. Pero hay otra fuente que te alimenta, que es que tu carne. Y dice que el hombre de doble ánimo, o sea, que tiene la mente partida, dice, quiere las cosas de Dios, pero ama más. Pablo dice al final de su carta a Timoteo, le dice, Demas me abandonó amando más. O sea, sí amaba a Pablo, sí amaba la obra, pero amaba más que el mundo. Buenas noches, buen provecho. Dios me los bendiga. Amén.